Ya chicos, comenzó la grabación. Voy a empezar a ver la materia, ¿ya? Ya miren. Ahí está la guía que vimos en la clase anterior. La guía de la clase anterior era de referencias relativas y absolutas, que era básicamente hacer fórmulas ocupando las direcciones de celda, ¿ok? Recuerden que para hacer estas fórmulas yo tenía dos opciones, que era dejar que las celdas siguieran a la fórmula, que era la referencia relativa, y en este sentido la fórmula o las celdas se iban adecuando a la fórmula según se necesitara. Me explico. Si yo, por ejemplo, siempre pensábamos las fórmulas con igual, ¿cierto? Yo aquí quiero calcular el costo total y tengo la cantidad y el costo unitario. Para calcular el costo total sería la cantidad por el costo unitario. Yo al dar enter y pinchar la celda que tiene el resultado e irme al botón de autollenado que está acá abajo, que acá se nota poco por el formato de la tabla, ojo, y lo arrastraba hacia abajo, me iba a entregar la fórmula de forma automática. ¿Por qué? Porque la fórmula, en este caso tomaba la celda B3 y C3, y al momento de arrastrarla hacia abajo, esta iba tomando cada una de las celdas que aparecían acá, ¿ya? Eso es una referencia relativa. Déjenme ver quién me habló. Tranquila, Polet, presta atención a lo que estoy haciendo, ¿ya? Ya miren, en el 1, en el RA1 que era el siguiente, hacía esto. Le decía que fuera igual, nuevamente la fórmula empieza con igual. El costo en dólares lo multiplicaba por el valor del dólar. Como esto del dólar iba a ser una constante para todas las otras celdas, no se debía mover. Si yo lo hubiera hecho de forma normal, como en el ejercicio anterior, espérense un poquito chiquillos, déjenme terminar de explicar esto. Y lo hubiera arrastrado hacia abajo, me hubiera pasado esto. ¿Por qué? Como el Excel se mueve en bloques, hubiera tomado S con este. Si yo me movía una vez hacia abajo, después tomaba S con este. Y si me movía una vez más hacia abajo, tomaba S con S. ¿Ya? Por lo tanto, esto yo no lo podía hacer como el ejercicio anterior. ¿Qué debía hacer aquí? Igual, tomo el costo por el valor del dólar. Como yo no quiero que el valor del dólar se mueva, quiero que la celda quede fija, presiono la tecla F4. La tecla F4, o podría ser Fn y F4 en caso que no le resulte F4, me agrega un símbolo peso delante de la B y delante del 6. Eso indica que tanto la columna B como la fila 6 están fijas. Luego esto lo tomo y lo arrastro hacia abajo. Y si ustedes analizan, efectivamente se va moviendo acá la fórmula, pero el 650 queda así. Movimiento que representa la celda B6. Déjenme ver quién me está hablando. Yo creo que sí me están hablando. Ya, chiquillos, ejercicio número 3, que es este que está acá. Ya, acá tenían que ir leyendo lo que les pedía acá abajo, ojo. Ahí abajo les decía lo que tenían que hacer. Porque para hacer el importe de compra, me dice que son las acciones multiplicadas por el precio de compra. Por lo tanto, le digo que sean las acciones multiplicadas por el precio de compra. ¿Ok? Tomé la acción y la multipliqué por el precio de compra. Luego tomo este resultado y lo arrastro hacia abajo. Luego me habla del importe de mercado. Y me dice que el importe de mercado es las acciones, pincho nuevamente acciones, pero ahora multiplicadas por el precio de mercado. Pincho la primera celda de precio de mercado. Le doy enter y arrastro hacia abajo. Luego la ganancia absoluta me dice que es el importe de mercado menos el importe de compra. Y ahí lo arrastro hacia abajo. La ganancia en porcentaje me indica que es la ganancia absoluta dividido por el importe de compra. Por lo tanto, le digo que sea igual, parece un poquito, ganancia absoluta dividido por el importe de compra. ¿Dónde está el importe de compra acá? Está en esta celda que está aquí. ¿Ya? Aquí lo vamos a dejar en decimales. Ya después les voy a enseñar a pasarlo a porcentaje. ¿Quién me habló? A ver. Dime, Cristóbal. ¿Qué duda tienes? Profesor, ¿en el importe de mercado se presiona el F4 en el precio del dólar? No.
de que No, pero no, mira. En el importe de mercado, acá no te está dando precio en dólares, todavía no. En la ganancia absoluta, a ver, déjame ver, importe de mercado, por el precio de mercado, acá. En la última, en la ganancia absoluta en dólares, donde tú ocupas el dólar, que era la que iba a hacer ahora. ¿Ya? ¿Qué es la que voy a hacer ahora? Mira, dice ganancia absoluta en dólares. Entonces sería igual a la ganancia absoluta, y en este caso me dice que sea dividida por el precio del dólar. Y ahí está. ¿Ya? Ah, ¿qué me pasó ahí? ¿Qué me faltó, chiquillo? ¿Alguno que me responda? Me pasó lo que recién el estábamos, F4, miren. Eso, me el falta el F4, F4. ¿Por qué? Claro, el F4. Porque yo al presionar esta celda, esa celda no se debe mover acá. Entonces, al momento de hacer la fórmula, le digo que sea igual a la ganancia absoluta, que es lo que me dice acá abajo, dividido por el precio del dólar. Y al precio del dólar le debo dar F4, que era como decía su compañero. Y ahí lo arrastra hacia abajo. ¿Ya? Ahí está la primera tabla desarrollada. ¿Qué viene acá? Ya, esta es un poco más compleja, ojo, porque acá no dice nada y solamente lo tiene que en teoría deberían haberlo deducido. Si yo tengo un sueldo base y una gratificación, mi sueldo imponible sería igual al sueldo base más la gratificación. Y ahí lo arrastro. Y aquí vienen los dolores de cabeza. ¿Cómo hago los descuentos? Si esto ustedes lo hicieron en matemática, deberían hacer una regla de 3 simple. ¿Ok? Acá me dice que la AFP es un 12%, entonces debería decir igual 140.000 es igual al 100%, o 100% igual a 140.000, por lo tanto 12% es igual a X, multiplican cruzado y dividen. ¿Le han enseñado eso en matemáticas, cierto? ¿O no? Sí, profe, pero también no se puede Ya. multiplicar directo por el 12%, ¿no? Es que para allá voy. ¿Cuál es la gracia del Excel? Como decía su compañero, la gracia del Excel es la siguiente. Si yo esto lo hiciera manualmente, debería ser una regla de 3. Pero el Excel tiene la siguiente gracia. Si yo le doy igual y tomo el sueldo disponible y lo multiplico por el 12% que está acá abajo, si obviamente ese va a trabajar con toda esta de acá, le debo dar F4 y lo arrastro. Ahí me entrega los resultados. ¿Ya? ¿Por qué se puede hacer así? Fácil, pues chiquito. Fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico un número por un número decimal, ese número decimal me saca la proporción. ¿Ya? Me saca la proporción. Me explico. Miren. Hay 17%. Y aquí les voy a enseñar algo. El Excel tiene formato de números. Fíjense. Si yo escribo 0,12, ahí está 0,12. Ahí dice arriba general. Si yo eso lo coloco como porcentaje, con este símbolo de acá, lo deja como el 12%. ¿Por qué? El Excel, los decimales los puede llevar a porcentaje. Un formato es cambiar básicamente la presentación del número. Este puede decir 12%, pero en realidad es un 0,12. ¿Ya? Si el sueldo base aplicación, Cristóbal, ¿ya? Es un 0,12. Por lo tanto, yo al multiplicar el imponible por el 12%, que en realidad es 0,12, hago la proporcionalidad, pues me saca el 12% de 140, o el 0,12 de 140, y eso es 16.800. Entonces, no es necesario que ustedes hagan reglas de 3. El Excel saca las proporcionalidades. En el descuento de ISAPRE hace lo mismo, miren. Toma el sueldo disponible y lo multiplica por el 7%, le doy F4. En realidad lo multiplica por el 0,07, que es el 7% en decimal, ¿ya? Y ahí me da el resultado. El líquido a pagar sería igual al sueldo imponible menos los descuentos, pues chiquita.
menos descuento de FP, menos descuento de ISAPRE. Y ahí arrastro hacia abajo. ¿Ya? El RA4, similar a lo otro, aquí deberían haber seguido solamente las instrucciones. El ingreso de venta es igual al artículo por el precio. Entonces digo la cantidad de artículos vendidos por el precio de venta, que en este caso es 500. Como ese está fuera y va a multiplicar a todos los otros valores que tengo ahí, lo debo dejar fijo con F4. Y eso lo arrastro hacia abajo. El costo de ventas sería igual, nuevamente, a los artículos por el artículo de Profe, quedamos en la Dígame. página, no estamos en la FP y en la ISAPRE. ¿No vieron cómo lo desarrollé? Es que se quedó pegada la página donde está la FP y la ISAPRE. Ah, ya. Ya no vieron cuándo pasé, pero vieron cómo lo desarrollé, ¿cierto? Se vio hasta la mitad, hasta el descuento de la FP. Ya, se dio hasta el descuento del FP, entonces hago lo que me falta. Espérense un poquito. Dejen que tome, espérense chiquillos, tranquilo. Tranquilidad. Ya. Entonces vieron hasta el descuento del FP. El descuento del ISAPRE se hace igual, pues chicos, miren. Es igual al sueldo disponible multiplicado por el 7%, y a eso le doy F4. ¿Ya? Y le doy Enter. Arrastro hacia abajo. El líquido a pagar sería igual al sueldo disponible menos la FP menos la ISAPRE. Y también lo arrastro. Ahí está. ¿Ya? Vamos, sigamos con este de acá, que este era el otro que había hecho yo. Acá había cansado de hacer una pura columna, nomás lo hago de nuevo. Bueno, esto acá tienes que seguir las instrucciones, miren. El ingreso de venta me dice que son los artículos vendidos por el precio. Por lo tanto, sería igual. Artículos vendidos por el precio de venta. Como el precio de venta va a multiplicar a todos los artículos que vendí, y es una pura celda, le doy F4, lo dejo fijo. Lo arrastro. El costo de ventas sería igual a los artículos vendidos nuevamente por el costo, que es el 318 que está acá abajo. También le doy F4. Y la ganancia bruta sería igual a los ingresos menos el costo de venta. Y ahí está ya. Aquí les voy a explicar algo. ¿Se dan cuenta que acá tengo unos números que están con decimales, otros están separados por unidades, decena y centena? Ya. Chiquillos, nuevamente formatos, fíjense. Si yo selecciono todo esto, podría hacer esto. Podría decir que todos quedaran separados por los 3 ceros, que son unidades, decena y centena. Ahí. Y además de eso, a todos los podría dejar con un decimal. O le podría sacar decimales. Eso ya queda a elección de ustedes, ojo. Si yo no se los pido, no es necesario que lo hagan. Ojo con eso. Pero si se los llegara a pedir en la prueba, lo deberían hacer. Ya, la ganancia neta sería igual a la ganancia bruta menos los gastos generales, que son los que están acá. Y lo arrastro hacia abajo. ¿Ya? Y a este le vamos a sacar los decimales también. Y lo vamos a separar. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí yo acabo de hacer el ejercicio 5. El 4. El 5 ya. En esta variable es súper fácil, miren, fíjense. Los ingresos son las unidades vendidas por el precio de la unidad vendida. Se arrastra hacia abajo. ¿Ya? Y la comisión, en este caso sería el 15% de los ingresos. Por lo tanto, el ingreso lo multiplico por el 15% que está acá afuera. Y a ese le doy F4. Ahí está. ¿Ya? El RA6, ya. Este da dolor de cabeza. Fíjense. Yo acá tengo el precio en dólares, me pregunta el precio en pesos chilenos, el ajuste del IPC y el precio final. El precio en dólares sería igual, o el precio en pesos, perdón, sería igual al precio en dólares multiplicado por el valor del dólar que está acá abajo.
Y a eso le doy F4. Y les va a aparecer ese número que está ahí. El ajuste del IPC sería igual al precio en pesos que acabo de calcular por el porcentaje de IPC. Y a este le doy F4 y les va a pasar eso. Cuando les pasa eso, que le aparecen los gatos, que los símbolos gatos uno al lado del otro, no significa que esté mal el resultado. Significa que la columna es muy angosta. Esto yo parece que lo expliqué la semana pasada, no me acuerdo. ¿Ya? Entre la columna D y E, esta línea divisoria. Yo me pongo acá y le doy doble clic. Y ahí ajusta el tamaño. O lo podría hacer de forma manual, desplazándola a la derecha. ¿Ya? Ahora, importante, esta cuestión me la está entregando en porcentaje, porque yo no debería ir en porcentaje. Por lo tanto, eso lo debería dejar, entre comillas, general. Después le vamos a cambiar el formato. ¿Ya? Y ahí lo arrastro hacia abajo. Y el precio final, igual al precio más el ajuste de IPC. Ahí está. Déjenme arrastrarlo que no lo arrastre. Ya, déjenme ver quién me habló. ¿Quién me tenía duda acá arriba que yo no había entendido nada? Parece que no habían escrito nada, yo pensé que me habían escrito. Ya, entonces miren, el problema que yo tengo acá ahora, chicos, es que cada número tiene formatos distintos, está presentado de forma diferente. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar todo, lo vamos a dejar con separador de miles, para que sea más fácil leer los números, y eventualmente le podríamos dar hasta un símbolo peso, miren, con alguna de las opciones que está acá, con español Chile, por ejemplo. Ahí paso lo mismo que en antes, miren. ¿Ya? Y le podríamos inclusive sacar los decimales. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes podrían presentar mejor la información? Sí, se puede presentar un poco más ordenada. El RA7, este es relevante. Miren, el sueldo en UEFs entiende lo que tienen que hacer cuando tienen moneda, cuando tienen pesos y los tienen que llevar a UEF. ¿Saben qué operatoria matemática deben hacer o no? Chicos, eso para mí es ¿Dividir o relevante que no? me digan. Ya, ¿por qué tenéis que dividir, flaco? Por el valor de la UEF, po. El sueldo por el valor de la UEF. Ya, bien, Claudio. Ya, va por ahí, bien. Ya, miren, chiquillos. ¿Por qué yo les explico esto? Porque a veces lo multiplican. La UEF es una unidad monetaria igual que el dólar. ¿Ya? Cuando ustedes van a comprar una casa y llevan 50 millones de pesos, por ejemplo, digamos que les va muy bien en la vida y tienen 50 millones de pesos, y van a comprar una casa en 50 millones de pesos, el banco no te la valoriza en el precio del peso, te lo valoriza en el precio de la UEF, porque la UEF es una unidad monetaria que va cambiando día a día. Entonces el banco toma los 50 millones de pesos tuyos y los divide por la UEF. Acá nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos sueldo y tenemos el valor de la UEF y queremos saber ese sueldo en UEF. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Igual, el sueldo dividido por el valor de la UEF. Y a eso le doy F4. ¿Ya? Y ahí tengo, por ejemplo, no sé, Rodrigo gana 35,8 UEFs. Roberto 89,6. El problema viene acá. Yo quiero saber el sueldo por hora de estos personajes. Yo los datos que tengo son el sueldo diario, perdón, el sueldo mensual, la cantidad de días que trabajo en el mes y la hora trabajada en el día. ¿Qué debería hacer acá? Acá me pregunta por el sueldo por hora. Y esto es súper relevante y es lo que les voy a explicar ahora. Chicos, en el Excel traten de ocupar paréntesis. Y les voy a dar un ejemplo acá abajo. Miren, me voy a tomar la misma hoja y me voy a mover hacia abajo. Digamos que yo tengo los siguientes datos. Yo quiero hacer esta operación, miren. Quiero decir que sea igual, acá voy a ocupar números para que se entienda. 2 más 4 por 5 más 6. Yo acabo de hacer eso así y me da 28.
¿Por qué da 28? Porque lo primero que va a hacer el Excel, si yo no le indico con paréntesis lo que quiero que haga en un principio, va a asumir. ¿Qué asume? Las reglas matemáticas. Cuando yo tengo una operatoria combinada como la que tengo acá, y no hay paréntesis en ella, el Excel sigue las reglas matemáticas. Las reglas matemáticas dicen lo siguiente: si no hay paréntesis, se hace primero la división, perdón, la multiplicación o la división, y después se hace la suma o la resta. ¿Esto qué quiere decir? Que la primero se hace la multiplicación, me equivoqué, multiplicación, división, suma y resta. ¿Qué hace el Excel? Si yo no tengo nada, ningún paréntesis, siempre va a ser primero o la multiplicación o la división por encima de la resta y la suma. ¿Por qué? Porque estas de acá, la multiplicación y la división, tienen un nivel superior a la resta y la suma, o a la suma y la resta. El problema es cuando yo tengo datos que son del mismo nivel. Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación y una división, o una división y una multiplicación, una división, déjeme tomar, ahí no me lo tomo. Ah, ¿qué pasó? Ahí sí. Una división. Ah, ¿por qué no me lo tomo? Una división. Ah, no me lo está tomando, no sé. Ya. Pero si lo tuviera al revés, por ejemplo, tuviera una división y una multiplicación, ¿qué hace primero el Excel? Cuando son del mismo nivel, hace el que encuentra primero de izquierda a derecha. En este caso haría primero la multiplicación. Si fuera al revés, ¿sí? Haría primero la división. Entonces, si tuviera, por ejemplo, los que son del mismo nivel, hace siempre primero el que encuentra de izquierda a derecha. En el ejercicio de nosotros, lo primero que hizo el Excel acá, tomó 5, primero hace la multiplicación por sobre la suma, pues entonces dice 5 por 4, 20, más 6, 26, más 2, 28, y ahí está el 28. Pero en realidad ese resultado está mal, porque yo al encerrar por paréntesis, digo lo que quiero que haga primero, y me va a variar totalmente, miren. Va a decir 2 más 4, 6, 5 más 6, 11, ¿cierto? Y luego 6 por 11, que es 66. Varía. Entonces, de ahora en adelante, siempre las fórmulas las tienen que hacer con paréntesis, para que ustedes le indiquen lo primero que va a resolver. Porque si no, el Excel les va a entregar datos erróneos. Y eso ahora no es problema, porque ahora conmigo solamente están viendo ejercicios. Pero si el día de mañana quieren sacar los costos de una obra y no le colocan paréntesis, lo más probable es que les traiga muchos problemas porque entreguen datos erróneos. ¿Ya? Ya miren, el sueldo por hora. Igual, abro paréntesis y tomo el sueldo mensual y lo divido por los días trabajados. Cierro paréntesis. Si ustedes le dieran enter ahí, les va a entregar el sueldo diario. ¿Ya? Pero a mí me interesa el sueldo por hora, por lo tanto, nuevamente calculé el sueldo por día, ahora lo divido por las 8 horas y les da 4.000. Ahora, los ejercicios que yo les envié acá, chiquillos, todos, aunque lo hagan sin paréntesis, les va a dar bien el resultado porque están pensados para eso. Pero en la realidad, coloquen paréntesis. Siempre coloquen paréntesis. Si no colocan paréntesis, esa cuestión les va a pasar la cuenta de mañana cuando trabajen. ¿Ya? El sueldo por hora en UF sería el sueldo por hora dividido por el valor de la UF. Profe, los ejercicios los mandó al correo. La semana pasada te lo envié, pues, flaco, al correo. Después de la clase. Todo esto. Todo esto. Estoy haciendo esta guía. Se supone que ustedes la deberían haber hecho, pero la deberían estar revisando. O deberían estar viendo en qué se equivocaron, más o menos. ¿Ya? El 8. Ya miren. El 8 yo tengo el pasaje más la tasa de embarque en dólares que me va a decir el precio de el costo total del viaje que yo quiero hacer. ¿Ya? Lo arrastro. Pero el costo total lo tengo en dólares, ahora lo quiero llevar a pesos. Sería igual a el valor en dólar multiplicado por el valor en pesos, que es este de acá. Este cuadro. Y lo arrastro. ¿Ya?
Y ahora vienen los que me interesaba llegar a mí. El 9. Ya, chiquillos, estos ejercicios son más complejos, los últimos 3. Fíjense lo siguiente. El monto de hora extra sería el valor de la cantidad de hora extra por su valor, que está acá abajo. Entonces le digo igual al valor del extra, la cantidad de hora extra por su valor. Y a eso le doy F4, ¿ya? Y lo arrastro. Ahí, está hecho. Ya, y acá viene el dilema, el bono de producción. Me dice que el 17% del sueldo base más el 7% de hora extra. Ya. Primera opción que lo hagan, igual, abren paréntesis, y le dicen que al sueldo base multiplica por el 17%. Es lo que me está diciendo acá abajo, ojo. Estoy siguiendo la fórmula al pie de la letra. Más, abro paréntesis, y yo sé que es el monto de hora extra por el 7%. Ya. Primera opción de hacerlo así. No está mal. De hecho, está bien. ¿Ya? Pero yo les dije que trataran de escribir lo menos posible números dentro de... Entonces lo relevante o lo importante habría sido que ustedes hubieran hecho esto. Hubieran colocado 17% acá y 7% acá afuera. Entonces, en vez de escribirlo, como lo hice yo, lo hubieran hecho solamente pinchando celda. Ahora en una prueba, la idea es que lo hagan así como lo estoy haciendo yo ahora, porque sea el 17% sueldo base, el sueldo base por el 17%, y a eso le doy F4. Luego cierro paréntesis. Más, abro paréntesis, el monto de hora extra, que lo pinché ahí, por el 7% y le doy F4. Y yo con lo mismo. Y de hecho mucho mejor porque si el día de mañana cambian los porcentajes, por ejemplo, del bono, eventualmente por una negociación colectiva, por ejemplo, se va a actualizar la tabla. De hecho, los voy a cambiar para que lo vean. Miren, 19 a S y 8% a S. Pero se cambió, no tuve que hacerlo, no. Pero en realidad eran 17 y 7. Y ahí de ahí en adelante la tabla se pone bastante amigable. Me dice que el sueldo bruto, ¿qué es el sueldo bruto acá? El sueldo base más el valor de hora extra, que sería este de acá, me había equivocado, más el bono de producción. Ahí está. Y ya esto es como una mezcla de los que habíamos visto antes. Por ejemplo, acá para calcular el AFP tomo el sueldo bruto y lo multiplico por el porcentaje de AFP, SF4. Ahí está. ¿Ya? Y para tomar la ISAPRE hago lo mismo, pues chiquillos. Tomo el sueldo bruto y lo multiplico por el porcentaje de la ISAPRE, y a eso le doy F4. Y lo que debo pagar es el sueldo bruto menos los dos descuentos de AFP y el de ISAPRE. Entonces sería igual, sueldo bruto menos AFP menos ISAPRE. Y ahí lo arrastro hacia abajo. Ahí está. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que podrían haber hecho con lo que yo les enseñé en la clase anterior. Pero este de acá, igual lo hubieran podido hacer, pero se habrían demorado más. Por eso yo voy a hacer el 1. Y este de acá lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Pero quiero que entiendan bien este primero. Miren. Esta tabla me habla de una constructora y del incremento de dicha constructora en algunos materiales desde el año 2 al año 10, teniendo como referencia el año 1. ¿Qué me dice acá? El año 2 aumentó un 14% con respecto al año 1. El año 11, el año 3, perdón, aumentó un 11% con respecto al año 2. El año 4 aumentó un 8% con respecto al año 3. El año 5 un 15% con respecto en comparación al año 4. Siempre el año anterior es el año base para calcular el incremento. ¿Ya? El incremento, o como resultado, debería aparecer lo que aumentó, debería aparecer el total. Y el total es tomar el año base más lo que aumentó. Miren acá. Si yo esto lo hago así, igual, y le digo que sea el año anterior
por el aumento, y a eso le doy F4, chiquillo, ahí solamente me está diciendo que aumentó, por ejemplo, el cemento aumentó 204 kilos, pero no me dice el total. Y el total debería ser este 204 más el anterior, más los 1458. Para hacer esto, lo hago por partes. Digo que va a ser igual al año anterior más, abro paréntesis, el incremento, que es el año anterior por el porcentaje, fíjense. Y le doy F4. Cierro paréntesis. ¿Ya? Y ahí el primer año. Voy a hacer el segundo. Igual, el año anterior más, abro paréntesis, el mismo año anterior por el porcentaje. Le doy F4 porque obviamente una celda que está fuera de la tabla. Dígame. Se puso a por, no más. Ya. Ahí está, ya, pero se entendió, ya. Están prestando atención. Significa que me están tomando en cuenta, chiquillos. Ya. Aquí miren, igual el año anterior más el mismo año anterior por el porcentaje, ¿cierto? Le doy F4. Y así lo debería hacer hasta el año número 10. ¿Está mal hacerlo así? No, pero no es práctico. Eso quiero que les quede claro. ¿Lo pueden hacer así? Sí, pero no es práctico. Imagínense que el tipo en vez de los 10 años tenga el incremento de los meses por los 10 años. Es decir, cada mes durante esos 10 años tendrían 120 columnas, chiquillos. Y si fuera aún más detallista el personaje y se lo tuviera por semana, tendrían 500 y tantas semanas. Entonces, el hacerlo así como lo estoy haciendo yo, está bien, se puede hacer, pero no es recomendable. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Lo primero que tienen que analizar es la tabla, y aquí ya empezamos a empezar un poquito más con el Excel. La tabla me indica que tengo un año base, ¿cierto? Y además me dice que hay distintos porcentajes, y cada porcentaje está en una columna diferente. Cada porcentaje está en una columna distinta, pero coincidentemente están todos en la misma fila. ¿Por qué yo hago ese análisis? Porque yo cuando pincho una celda, acá voy a hacer como ejemplo, miren. Cuando yo selecciono una celda, por ejemplo pincho ese, y le presiono F4, deja el símbolo peso delante de la F y delante del 6. Eso significa que la columna F y la fila 6 están fijas. Si yo lo presionara dos veces, el F4, queda el símbolo peso delante del 6. Eso indica que la fila 6 está fija, pero no la columna F. Si lo presionara tres veces, significa que el símbolo peso está delante de la F. Por lo tanto, la columna está fija, pero no la fila. Y si lo presionara 4, queda normal, ya como lo habíamos visto en un principio. ¿Por qué es relevante que nosotros sepamos eso? Si yo analizo la tabla, déjenme achicarla un poco para que se entienda. Ahí está. Yo me doy cuenta que los porcentajes están en distintas columnas. Por lo tanto, las columnas deberían quedar con movimiento, pero están en la misma fila. La fila debería quedar fija. Sabiendo eso, yo debería hacer esto. Igual, el año anterior más el mismo año anterior por el porcentaje. Como quiero que quede solamente la fila fija, presiono dos veces el F4. ¿Por qué? Porque el símbolo peso queda delante del 6, queda delante de la fila 6. Cierro paréntesis, le doy enter y arrastro hacia el lado y sin perder la selección arrastro hacia abajo. Ya. Eso se llama referencia mixta. Entonces, dentro de las fórmulas manuales, como la que estamos viendo nosotros, hay tres tipos de fórmulas. Absoluta, relativa, que es cuando la celda sigue la fórmula. Absoluta, que es cuando dejo una celda con F4. Y mixta, que es cuando dejo o una columna o una fila fija de una celda. ¿Para qué? Para hacer esto. Ya lo voy a hacer de nuevo, tranquilo. Profe, cuando se presiona una sola vez F4 es la fila para abajo. No, mira, voy a explicarlo de nuevo. Espérate, Claudio, tranquilo. Dice esto. Cuando ustedes presionan, ya lo vamos a hacer acá en esta hoja aparte para que les
les quede, ¿cómo se llama? Les quede grabado, ¿ya? Y le pueden sacar alguna foto o algo por el estilo. Ya esto después se lo voy a enseñar a hacer, ya lo voy a hacer ahora. Chiquillos, ustedes presionan una vez la tecla F4 que está en la celda fija. Presionan dos veces F4 y dejan la fila fija. Presionan tres veces F4, dejan la columna fija. Y ahí si la presionan cuatro veces queda como una celda común y corriente, ¿ya? Sabiendo eso, analizamos la tabla. Yo me doy cuenta que esta tabla tiene los porcentajes en distintas columnas. Por lo tanto, las columnas se deberían mover porque estoy ocupando distintos porcentajes. Pero me doy cuenta que estos porcentajes están en la misma fila. Por lo tanto, la fila debe quedar fija. Porque si no la dejo fija, se va a mover hacia abajo y me va a anotar puras cuestiones. ¿Ya? Entonces, distintas columnas, tienen que quedar las columnas con movimiento, pero la fila debe quedar fija. Sabiendo eso, hago esto. Igual el año anterior más el mismo año anterior por el porcentaje. Yo ya sé que las columnas se deben mover, pero la fila no. Una vez F4, queda la celda completa. Dos veces dejé la fila fija. ¿Por qué sé que la fila está fija? Porque el símbolo peso queda delante del número, chiquillos, queda delante del 6. El 6 me indica la fila, ¿ok? La fila de esta tabla. Por lo tanto, cierro paréntesis, le doy enter y lo arrastro hacia el lado y hacia abajo. También lo podrían haber arrastrado hacia abajo y hacia el lado, perdón, ahí va a hacerlo no, hacia abajo y hacia el lado. Eso es una referencia mixta, ¿ya? Habiéndole enseñado eso, este se los voy a dejar de tarea para que lo hagan ustedes. Es lo contrario, acá deberían dejar la columna, pero quiero que la traten de hacer ustedes, ¿ya? Ya, chicos, esta era la guía. Espero que les haya quedado un poco más clara, ¿ya? Espero que vean la grabación. Y ahora yo esta grabación la voy a pausar, ok, yo la voy a detener. Y voy a hacer la segunda grabación, que es de la materia que vamos a ver hoy día, ¿ya? Déjenme pausar.